Hola a todos, mi nombre es Amos y el día de hoy van a sacar release, van a sacar Angular 19. Y bueno, pues yo he ido redactando durante estos 6 meses porque sacan versión mayor de 6 en 6 meses y yo pues he ido redactando todo en un blog a medida que iban sacando nuevas características. Y pues lo voy a compartir con vosotros, todas las nuevas características que van a sacar hoy en la nueva versión, que me parece muy potente, ¿vale? Porque han hecho estables pues muchas cosas. Y vamos a empezar, por ejemplo, en el router outlet. Ahora podremos pasarle información, ¿vale? Fijaros que cuando ponemos nuestro router outlet, aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer directamente es pasarle información, ¿vale? Mediante el router outlet data y le pasamos pues lo que nosotros queramos, ¿vale? En este caso una señal. Y luego recuperamos esta información mediante un token, ¿vale? Inyectamos el token y ya tendríamos pues la información recuperada. Lo bueno de esto es que usa por detrás señales este token, ¿vale? Por detrás usa señales. Luego podemos jugar con él como disable data, ¿vale? Lo invocamos y accedemos a lo que le pasamos. ¿Qué más? Pues se añade un nuevo soporte a TypeScript 5.6, ¿vale? Y pues han metido pues algunas características, ¿vale? Relacionado con los tipados y con los chequeos, básicamente, ¿vale? Os lo leéis, no nos vamos a parar en esto. Y tengo que hacer un vídeo de esto porque esta directiva me parece muy muy potente. La directiva de las imágenes, la ngOptimize Image. Y pues lo que nos dejan hacer ahora es poner el size en auto. Es decir, para que los navegadores puedan comprobar pues por ellos mismos el tamaño, ¿vale? De manera automática. Esto antes no se podía y ya lo han metido nuevo. ¿Qué más? Cuando creamos componentes de manera dinámica, ahora cuando le pasamos el project table nodes, antes si teníamos un componente dinámico y por defecto tenía un ngContent, se renderizaba con lo que tenía por defecto dentro, ¿vale? En ese ngContent. Ahora podemos decirle que no se renderice lo que tiene dentro, pasándole en el project table nodes, aquí, como veis, create component, el componente, le pasamos los nodos proyectables y le pasamos directamente el document.createTextNode a vacío, ¿vale? Para que no pase nada por defecto en el ngContent. Ahora hay una nueva regla, ¿vale? En el tsconfig que, pues, por ejemplo, en el código, si yo importo alguna cosa, ¿vale? Por ejemplo, voy a importar datepipe, ¿vale? Datepipe, le importo y fijaros cómo se queja, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando, ¿vale? Datepipe is not being used. Esto es muy guay, la verdad. Antes tenías muchos imports y no te saltaba ninguna alerta ni nada de que no los usabas. Eso está muy bien. Más cosas. Vale, esta es una feature experimental y lo que han hecho es que podemos migrar de nuestros inputs normales a los de tipo señal. ¿Esto cómo lo han hecho? Pues si tenemos algún tipo de input, voy a ver si en el código tengo algún tipo de input, ¿vale? No tengo, pero bueno, si aquí tuviésemos, por ejemplo, un input del core, ¿vale? Con tan solo pasar el ratón por encima, ¿vale? Yo se ve que no tengo la extensión, ¿vale? De Angular Language. Vamos a ver. Aquí uninstall no, disable no, pero había una manera de ponerle aquí. Pues tengo la 19.02, lo tengo actualizado, pero cuando paso por encima input test, vale, de tipo string, vamos a dejar así, a ver si me deja refactor, maybe. No, pero bueno, lo que han dicho el equipo de Angular es que cuando pasemos
input properties, output, no. Cuando pasemos el ratón por encima, ¿vale? Nos va a salir un menú contexto aquí que nos diga que podemos migrar a las señales en Angular, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta, antes era esto y ahora nos lo migra a esto de aquí, ¿vale? Vamos a seguir. Esta característica la expliqué en un vídeo que hice, si os dais cuenta, el After Render Effect, ¿vale? Si os dais cuenta, en cada característica pongo el PR aquí, por si queréis acceder, ¿vale? Y verlo. El After Render Effect es básicamente porque, y os lo aconsejo yo también, que no uséis las señales, perdonad, los efectos en las señales, ¿vale? Los efectos solo se utilizan para manipular el DOM, no para hacer cualquier chorrada con operaciones asíncronas. Para poder utilizar efectos de manera más concisa, ¿vale? Utilizamos el After Render Effect, que pues por detrás utiliza los efectos mediante señales, ¿vale? Y pues esto tiene unas fases de creación, escritura, lectura, ¿vale? Os miráis el vídeo, ¿vale? O os leéis mi post aquí. Más cosas, ¿vale? Este de aquí, el schematics, es que han hecho un comando, ¿vale? ¿Para qué? Fijaros, en el código tenemos standalone true. Esto es explícito. Lo que van a hacer es que todos los componentes que sean standalone con ese comando, esto se quita, ¿vale? Desaparece. Y ya sabemos que así son standalone, ¿vale? Si no lo tiene. Pero si son ng módulos y no son standalone, lo que van a hacer es que esto aparecerá como false, ¿vale? Explícitamente. Si os dais cuenta, aquí esto ya sabe que no tiene imports porque no es standalone, ¿vale? De hecho, si yo lo quito, me sigue yendo bien, ¿os dais cuenta? Vamos a ver más cosas, ¿vale? Mira, aquí está, ¿vale? Más cosas. También han hecho un comando para migrar a inputs, ¿vale? Signal inputs, todos los arroba input que tengamos. Luego han hecho estable el input, el output, el model, ¿vale? Todas estas que son de authoring APIs las han hecho estables, ¿vale? Aquí tenéis pues mis vídeos que he hecho sobre ellos, ¿vale? Luego han hecho estable también el LED. No sé si os acordáis, pero lo utilizamos en la aplicación de los gatos. Aquí el LED lo utilizábamos aquí arriba, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando vimos el vídeo del Resource API para hacer peticiones con señales en Angular, ¿vale? Y el LED pues básicamente es por si tú quieres utilizar este hash value o status muchas veces en el código, no tengas que poner factResource.status, ¿vale? Directamente lo pones una vez, el status, ¿vale? Para esto nos sirve. Y pues bueno, pues ahora es estable. Han hecho cambios en el efecto, ¿vale? En la señal, en el primitivo efecto, ¿vale? De hecho, yo he hecho un vídeo, ¿vale? Pues porque han removido también el allow signal writes de los efectos. He hecho un vídeo sobre cuándo usar las mejores alternativas para usar los efectos, ¿vale? Y dentro pues también aparece el after render que vimos, ¿vale? Aquí es que han quitado, si os dais cuenta, el allow signal writes, ¿vale? Y los efectos ahora son lanzados no en la microtask del inicio del bootstrap de la aplicación, sino durante la detección de cambios, ¿vale? Está muy bien explicado en el vídeo, no nos vamos a parar en esto ahora. También han hecho estable. Yo me pensaba que esto tardaría, pero estoy muy contento de que lo hayan hecho estable. Pues las signal queries, ¿vale? El view child, view children, content, ¿vale? Muy bien. Esto es un poco pues que han cambiado el pending stats de experimental a stable, básicamente. Bueno, más que a stable lo han cambiado, creo que a developer preview, creo que lo he puesto por aquí, sí, a developer preview lo han cambiado. Y esto
Esto es, pues, es un servicio que nos ayuda a traquear operaciones asíncronas, ¿vale? Que puedan comprometer, pues, la estabilidad de nuestra aplicación, ¿vale? Esto no lo usa casi nadie, más que el equipo de Angular, pero bueno, si algún día pues tenéis que traquear muchas operaciones al inicio, ¿vale? Pues lo podéis hacer con este pending tasks, ¿vale? Aquí está muy bien explicado porque es importante, ¿vale? Angular usa el concepto de estabilidad para determinar la seguridad de las operaciones, como por ejemplo correr la detección de cambios o resolver la navegación, ¿vale? Para ver que esté estable, ¿vale? Cuando corremos nuestras operaciones asíncronas, que tenemos una aplicación estable y que por lo tanto todo se carga de manera correcta. Hay un comando también para las signal queries, para el view child events, para transformar todos estos en signals, en señales. También os digo que cuidado con estos comandos, ¿vale? Porque yo utilicé el del control flow, de migrar de ngIf, de las directivas estructurales del control flow a la nueva, de la @if y demás, y ha habido por ahí algunos errores. Es decir, que cuando migréis siempre con los comandos, revisar con lupa. No directamente lo migráis y ya está. Oh, tengo todo migrado. No, hay que revisar. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues un nuevo flag, una nueva bandera, ¿vale? Llamada strict standalone. Es pues para la compilación. ¿Para qué? Pues para obligar a utilizar pues componentes, directivas y pipes standalones, ¿vale? Y si no, pues te aparecerá un mensaje de error. Más cosas. Cada vez que creemos ahora pues componentes, directivas y pipes serán standalone por defecto, ¿vale? También han hecho el output from observable y el output to observable y el take until destroy, ¿vale? De RxJS interop stable, ¿vale? Estos dos, pues, cuando pasamos un output signal a observables o al revés, cuando viene de un observable, ¿vale? Lo pasamos a output y cuando tenemos un output lo queremos pasar a observable. Y el take until destroy ya sabéis que es para destruir un contexto, ¿vale? Y con esto pues nos podemos olvidar de las suscripciones y el cambio y el ciclo de vida del ngDestroy de los componentes, ¿vale? Directamente insertamos esto. Lo que han hecho aquí es que cada vez que guardemos cambios con el Host Module Replacement, es que cada vez que guardemos cambios, pues refresca directamente el navegador sin tener que volver a compilar todo. Matthew Rigler aquí ha hecho una demo, si queréis verla, muy interesante. Luego en el template han añadido support, también gracias a este personaje, Matthew Rigler, ¿vale? Él no es del equipo de Angular, ¿vale? Pero es un contribuidor muy activo en el mundo de Angular, ¿vale? Y revisa muchas cosas, tiene mucho conocimiento, mucho conocimiento, Matthew. Y lo que él también ha hecho, aparte de eso, ha metido el type of, ¿vale? El chequeo en el template, ¿vale? Ahora podemos jugar en el template si el value es de tipo string, ¿vale? Hace esto y si no otro. Está bien. Si os das cuenta, en el ngPoland, ¿vale? Esta es una imagen del ngPoland. Yo no fui, pero ojalá hubiese ido. En la conferencia de ngPoland de Darius fue el equipo de Angular, ¿vale? Y pues presentó algunas diapositivas. Es privado, si no has sido, esto es como todo, ¿no? Si no pagas, no comparten contigo. Esta la he cogido creo que de LinkedIn, ¿vale? Ha ido volando por ahí y pues me la he quedado. De hecho, si os dais cuenta aquí, todo lo que quieren hacer respecto del template está en esta lista, ¿vale? Jugar con el if, con arrow functions también, poner el in operator, instance of operator, ¿vale? Y por ahora solo han hecho este pequeño, ¿vale? El type of. Ahora hay un comando, ¿vale? Que es este, ngGenerate @angular core signals. Y esto nos migra todo a señales, inputs, outputs, models, ¿vale? Todo nos lo migra a señales. Ojo con esto, Yo no lo utilizaría si es una aplicación muy grande, ¿vale? Si es pequeña, pues bueno, puedo ver qué cambios ha hecho y demás. Pero si es muy grande,
te la juegas. Ahora el form record es lo mismo, no sé si lo sabéis, pero el form record creo que salió en Angular 15 o 14, no recuerdo cuándo. Pero es lo mismo que el form group, ¿vale? Para los formularios reactivos. Y a diferencia es que podemos construir controles dinámicos mediante llaves, ¿vale? Con keys. Y pues ahora lo podemos limpiar, ¿vale? Lo podemos dejar a un objeto vacío. Ha puesto el clear, en el form record lo podemos dejar a objeto vacío. Vale, de hecho aquí lo podéis ver, tenemos nuestro form record, tiene dos controles, dos propiedades, one y two. Lo limpiamos, esto se queda pues a vacío, a un objeto vacío. Y luego también pues nos podemos suscribir a sus cambios, ha cambiado su estado o ha cambiado sus valores, ¿vale? Y aquí lo bueno es que si nosotros lo limpiamos, ¿vale? Seguirá imprimiendo esto en consola una vez más, ¿vale? Pero si lo limpiamos y le ponemos que no emite evento a false, no imprimirá nada, ¿vale? En el subscribe. Y han metido un nuevo operador de RxJS interop llamado pending until event, ¿vale? Esto, lo que comentábamos antes de la estabilidad de nuestra aplicación, lo que hace es que nos hace nuestra aplicación un stable, ¿vale? Que no es estable hasta que nuestros observables se completen, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, la operación es inestable hasta que este delayed source pasen 5 segundos, creo que son, y se complete, ¿vale? Esto me gusta mucho, ¿vale? Hemos pasado de estos providers, ¿vale? En la configuración inicial de la aplicación, a hacerlo de esta manera, ¿vale? Hacerlo más funcional, con funciones, ¿vale? Después, esto es lo que vimos en el vídeo del Resource API, ¿vale? Han hecho un nuevo primitivo, Resource API y RX Resource, y pues básicamente es para operaciones asíncronas con señales. Os miráis el vídeo para los que no lo hayáis visto y es pues muy completo. Luego han metido otro primitivo, el link signal, ¿vale? Pues lo que puedes hacer es linkear una señal y cada vez que cambie puedes hacer cosas con Antes, para hacer eso necesitábamos crear un efecto y hacer muchas triquiñuelas, ¿vale? Ahora con el link signal podemos hacerlo todo de manera más fácil. Tanto el link signal como el Resource API está en fase experimental, ¿vale? No los utilizaría para producción. Si queréis saber más, os miráis los vídeos. ¿Qué más cosas? Se me ha olvidado aquí incluir los posts, ¿vale? Donde hablo de ello. Bueno, aquí lo he puesto, ¿verdad? Sí, aquí sí que lo he puesto. Y aquí, link signal. Ah, pues también lo he puesto, ¿vale? Tenéis los posts aquí, por si no os apetece mirar el vídeo. Y esta es una de las features más esperadas en el campo SSR, ¿vale? Para los que no sabéis qué es SSR, pues es que el servidor nos pasa el contenido, ¿vale? No es el cliente. Y básicamente lo que han hecho es que ahora, con todo esto de la hidratación es que cuando el servidor te pasa todo el documento HTML, pero tú solo quieres modificar una parte de él, ¿vale? Eso se llama hidratación, ¿vale? Tú lo hidratas, solo quieres modificar esa parte. Pues ahora, junto con el defer, que no sé si lo conocéis, que es para cargar de manera lazy load contenido a nuestra aplicación, ¿vale? Junto con el defer, puedes hacer una hidratación incremental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes tener un bloque de contenido que hasta que tú no hagas hover no se hidrata, ¿vale? Esto es increíble, me parece brutal, una de las mejores features en Angular 19, ¿vale? Esto, junto con estos dos primitivos que han sacado, ¿vale? Me parece de lo mejor. ¿Vale? De hecho, fijaros, ¿vale? Junto con el defer aquí lo que estamos diciendo que en el viewport, ¿vale? Es decir, servidor, por favor, dame este chunk de código, nada más está en el viewport. El viewport es esto de aquí, ¿vale? Es lo que vemos en pantalla, el viewport, ¿vale? Y luego le decimos que cuando se hidrate, cuando pasamos el ratón por encima. Es decir, aquí podríamos ponerle también, creo que es on hover, ¿vale? Cuando pasemos el ratón, que cargue el contenido del servidor y luego se hidrate. O no sé si eso nos deja, ¿vale? Pero es ir jugando. Muy potente esta
tengo que hacer una serie de vídeos sobre SSR y meterlo todo, porque también han puesto el Event Replay. No sé si os acordáis de esto, pero cuando Angular se ha fusionado con With, que es un framework desde hace tiempo, ¿vale? Pero que combina muy bien. Tiene una librería llamada Event Replay, que lo que hace es... lo que pasaba es que en el mundo de SSR, ¿vale? Cuando el servidor nos devuelve el contenido, ¿vale? Aún no se han cargado todos los scripts y demás de ese contenido, y la gente tiende a hacer clics, ¿vale? Muchos clics. ¿Qué pasa? Que esos clics no son registrados con nuestros scripts porque aún no están cargados. Y esta librería que viene de With, del framework de With, lo que hacía es que registraba esos clics, ¿vale? Se los guardaba en memoria, ¿vale? Hacía el bubble time, el bubble sort, el ascenso en burbuja, ¿no? Hacia arriba del todo el DOM, se los guardaba ahí, y cuando todo estaba cargado es cuando los repetía, los ejecutaba, ¿vale? Bueno, es muy interesante. Esta también es una imagen de NG Poland que cogió por ahí por LinkedIn. Y este es pues el creador de NG Push Based, ¿vale? Una web que tiene de performance, hacen asesorías de performance y demás de webs. Y si os dais cuenta aquí, pues está cargando todo, ¿vale? Con SSR, ¿vale? Está renderizando, ¿vale? Renderiza al 85%. Y aquí es cuando hace la hidratación. Hidrata nuestro contenido porque pasamos con hover, ¿vale? Luego hace el event replay, ¿vale? El clic que hemos hecho clic. Y luego lo hidrata otra vez. Muy interesante. Luego, este pipe, el key value, ¿vale? Para el tema del sorteo, podemos utilizar null, ¿vale? Antes siempre tenéis que pasarle algo sí o sí. El null hace de espejo del comportamiento natural, es decir, nos devuelve otra vez la lista, ¿vale? Esto no lo podíamos hacer antes y era una feature muy esperada. Es decir, esto, el key value, ¿vale? Nos lo devuelve alfabéticamente, pero si le pasamos null, ¿vale? Nos devuelve en el orden natural, ¿vale? Antes siempre teníamos que pasarle algo custom, ¿vale? No podemos pasarle null. Más cosas. Esto es muy bueno. Han puesto, bueno, van a poner, están ahí, ¿vale? Pero han empezado ya en Angular 19 a poner debugs, ¿vale? En todos los primitivos de las señales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para el tema del compute de los efectos puedes pasarle una propiedad adicional que es debug name, ¿vale? Luego van a no sé cómo lo harán, pero supongo que lo harán en el navegador para que puedas con alguna extensión o algo ver la gráfica de las señales de un determinado componente, ¿vale? Cómo se relacionan entre ellos. Esto me parece lo mejor, ¿vale? Hacer una gráfica de cómo está internamente relacionan las señales en tu componente me parece increíble, ¿vale? Imagínate que está esperando la reactividad de una señal externa a tu componente, también aparecería ahí reflejada, ¿vale? Una cosa parecida como las librerías y las aplicaciones en el gráfico de NX, parecido. Muy interesante. Luego, en el tema de Angular Material, han metido un nuevo componente, el Time Picker, ¿vale? Esto es pues para coger el tiempo, ¿vale? Muy interesante. Y ya está, estas son todas las features. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál os parece más interesante, ¿vale? Para mí, os digo, los dos primitivos nuevos de las señales junto con la hidratación incremental. Si queréis leer más sobre las señales, pues tenéis mi post, que os lo recomiendo porque lo actualicé justo ayer, y pues el curso de las señales en mi canal de YouTube, ¿vale? Y pues abajo os pongo un sumatorio, ¿vale? De todos los paquetes que se han ido incorporando con esta actualización a la 19. En el router veis como tenemos esto. Sobre todo tenemos muchas cosas en el core, ¿vale? A modo de compilador, compiler CI, common, a modo de language service también para todo el tema de migraciones. Y en el form, pues el form record, ¿vale? Y os recomiendo también que os leáis mi post sobre las señales, todo el mundo de las señales en Angular, ¿vale? Es muy completo, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí en esta guía rápida. Y si os dais cuenta, pues explico desde lo más básico de las interfaces, pues todas las interfaces que hay, ¿vale? Al final todas las señales son nodos reactivos, ¿vale? Todas
extienden de este Reactive Node, ¿vale? Este Resource Ref es para el nuevo Resource API. Y en nuestro sistema reactivo tenemos cómo crear, ¿vale? Señales read-only, readtables, leerlas, tenemos el compute, los efectos, el untracked, el after render effect, tenemos el link signal, el resource API, luego en modo de autoridad tenemos los inputs, outputs, signal queries, ¿vale? Models, luego en RxJS interop, ¿vale? Tenemos tu signal, tu observable, estos dos que los han hecho stable, ¿vale? Estos dos aún no. Take until destroyed, pending until event, RX resource, que es hacer operaciones asíncronas a partir de observables, ¿vale? En vez de promesas como con el resource. Luego aserciones, ¿vale? Pues si nos queremos asegurar que estamos en un contexto reactivo. El gráfico, ¿vale? Para ver cómo se relacionan las señales, ¿vale? El tema de debugueo que lo he explicado antes, utilidades para el ng extensions, y esto es lo más importante que me parece a mí de mi artículo, ¿vale? El sumatorio de todo, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, yo esto me lo guardaría este post, ¿vale? Porque está todo muy bien resumido. Y aquí, si os dais cuenta, tenemos que el after render effect aún sigue, ¿vale? Sin ser stable, no lo usaría. El link signal y el resource igual, ¿vale? Y el effect igual. Y pues bueno, las señales computed y el untracked son stables. Luego, a modo de autoridad, pues todo es stable, ¿vale? Lo han hecho todo stable en la versión 19. Muy interesante. Luego, en RxJS interop han hecho stables estos tres, ¿vale? Y todo lo demás sigue sin ser stable, ¿vale? Muy bien. Y nada, espero que os haya gustado. Y sacan hoy versión, así que estad atentos por si queréis migrar. Y bueno, pues esto es una guía sobre todo lo relacionado y nuevo con Angular 19. Dejad en los comentarios cuál es la feature que más os ha gustado a vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.